Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Yo recuerdo a un amigo que me decía, ven acá, si no hubiera temblores de tierra, si no hubiera ciclones, ¿tendría menos fama Osiris de León? Digo, no, como él es un hombre talentoso, hubiera sido invitado por cualquier otra característica de él. A lo mejor hubiera estudiado medicina o ingeniería civil o derecho y se hubiera destacado porque hay muchos sismólogos en el país, ¿verdad? Y geólogos, unos porque no les gustan los medios de comunicación y otros porque no tienen la capacidad de él. Porque que cuando uno viene a los medios o está dando una charla, ¿cuál es el problema? La gente que te está oyendo y mirando, y cuando da la charla, la gente que está ahí mismo, muchos de ellos fastidiosos. Yo estoy seguro, y eso lo vamos a ver en la primera parte del programa, después de la primera pausa, a ver si en algún momento Osiris de León ha pasado frente a una pregunta, una interrogante o una agresión verbal a veces, porque yo recuerdo que yo estaba dando una charla sobre el humor del dominicano y se paró una señora ya de cierta edad y me dijo, mire, porque usted se pasa la vida charlataneando. Y yo le dije, ¿qué quiere decir charlataneando? Relajando, como hablando de la cosa. Digo, bueno, señora, usted no se ríe. Sí, pero no tanto como usted. Digo, está bien. O sea, siempre uno encuentra un fastidioso en las charlas y además, cuando uno está en los medios, no le cae bien a todo el mundo. Lo único que le cae bien a todo el mundo es el dinero. Después, nadie le cae bien a todo el mundo porque inclusive uno tiene artistas, cantantes, actores, actrices, que uno reconoce que son buenos, pero no le agradan. Y otros que no tienen quizá la calidad artística, el talento de ese que uno no le gusta, y sin embargo a uno le atrae ese cantante. Así es la vida. Un ídolo norteamericano del canto, Elvis Presley, no era un buen cantante, sin embargo... No, pero era bailarín. Exacto. Y a la gente le gustaba el show. Perfectamente. Todavía... Lo que pasaba con Michael Jackson. Exacto, un ídolo... Él no era un gran cantante, pero era un gran bailarín. Sí, señor, es así, es así. Estos cuadros de la Galería de Arte San Ramón, sus locales Conde Peatonal, Abraham Lincoln y también en la calle Doctor Betances. Así es que ya usted sabe, vaya a Arte San Ramón y usted verá que hay ahí hasta un marco de simpatía. Usted llega allá y si usted es simpático, enmarca esa simpatía en un cuadro de las Galerías de Arte San Ramón. Volvemos después de esta pausa con Osiris de León. De inmediato vamos a iniciar este diálogo con un geólogo diestro comunicador, un hombre que indudablemente uno aprende con él, es didáctico porque parece que no tiene secretos la geología para él. Es algo increíble. Osiris, como tú eres un habitual en los medios de comunicación y además has ofrecido disertaciones, charlas, ¿en algún momento te has encontrado con un fastidioso? Sobre todo en las charlas, siempre aparece alguien que está en desacuerdo con lo que tú dices y al mismo tiempo hay charlistas paralelos que antes de que tú comiences o te interrumpe para él dar una charla paralela. ¿Te ha pasado algo similar? Sí, mira que sí, ciertamente me ha pasado. Nunca me había preguntado eso, es la primera vez en mi vida que me hacen esa pregunta en la televisión, pero ciertamente me pasó. ¿Tú recordarás aquel tema del Rocage? ¿Cómo no? El Rocage que se lanzó en Arroyo Barril Sí. y en Manzanillo. Bueno, pues ante el problema yo planteé una solución. ¿Qué es lo que haces tú siempre y lo que hago yo? Plantear soluciones. Claro. Al presidente de la República le pareció interesante la solución que habíamos planteado,
la consultó con las fábricas de cemento y las fábricas de cemento le dijeron que sí, que esa opción que yo había planteado de mezclar el rock ash con el cemento era viable, que se lo podían enviar. Entonces, ahí el secretario de Medio Ambiente en ese momento era Max Puig. Entonces dieron una rueda de prensa y algunas personas no entendieron bien la idea. Y se generó un ruido en San Pedro de Macorís y en Palenque, que eran las dos plantas de cemento donde se iba a llevar el rock ash. La gente protestando, entonces el secretario de Ambiente, que era como se llamaba en ese momento, no se llamaba ministro, me pide que vaya allá a una rueda de prensa a San Pedro de Macorís y a Palenque para explicarle técnicamente a los comunitarios cómo es el asunto. Como es para los comunitarios y para los medios de comunicación, yo hablé en el lenguaje más sencillo que pude encontrar. En el lenguaje que te entiende el vendedor de naranjas, de piña, el que está sentado a la esquina, que te entienda todo el mundo. Y yo me pongo a hacer galas de la sencillez del lenguaje con que estoy hablando. Y al terminar, un señor que está en el público, del lado izquierdo mío, pero del lado derecho del público, él levanta la mano. Dice, óigame, yo vine aquí porque yo creía que usted iba a dar una explicación científica. Pero lo que yo he oído que usted ha explicado no es nada científico. Yo estoy decepcionado porque yo esperaba de una persona como usted una explicación científica de este tema. Pero lo que usted ha dicho ahí no hay nada científico. Entonces yo le digo, entonces usted quería una explicación científica. Me dice, sí. A eso fue que yo vine. Digo, pues mire, el rock ash es una mezcla de cal, sílice, alúmina, óxido férrico y magnesia. A eso usted le añade los álcalis, el K2O y el Na2O, que son los elementos asociados entre el oxígeno, el potasio y el sodio. Cuando usted lo mezcla eso con la materia prima del cemento, que es la piedra caliza, que es CaCO3, con la arena silicia, que es SiO2, dióxido de silicio, y usted lo mezcla con la arcilla, que es Al2O3, que es un trióxido de aluminio, eso ahora le va a dar el clínker. Entonces, eso no es más que silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminato tricálcico y aluminato ferrito tetracálcico, que es lo que usted obtiene como producto final. El individuo no halló hacia dónde mirar, se sintió avergonzado frente al público, después me pidió disculpas ya cuando terminó la actividad. No, lo que excúsenme, lo que pasa es que yo vi la primera explicación suya tan sencilla. Es que uno tiene que hablar de manera sencilla para que la gente entienda. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Tú lo llevaste de un lenguaje extremadamente sencillo a un lenguaje totalmente químico que no era su territorio y que los que estaban ahí que sabían de cemento, sí sabían. Hubo uno de los gerentes de CEMEX y me dijo, se te fue la mano. No era para tanto. Sí. Y me pasó también otra vez en una universidad del Cibao. Me invitan a dictar una conferencia sobre el tema de la sismicidad. Yo comienzo a explicar cómo responden los suelos del Cibao, cómo responden las estructuras que están sobre esos suelos malos. Y digo que aquí tenemos que adoptar todos los mecanismos necesarios a los fines de proteger la ciudadanía, porque ciertamente en nuestro país no estamos preparados. Ahí estaba presente el jefe del cuerpo de bomberos y me interrumpió súbitamente. Me dijo, eso no es verdad, eso que usted está diciendo. Aquí sí estamos preparados. Nosotros estamos preparados. Usted no puede venir a decir aquí que no estamos preparados para enfrentar un terremoto, porque nosotros sí estamos preparados. Digo, ¿cuántos bomberos usted tiene entrenados para el socorrismo post-terremoto? Me dice, yo tengo 12 hombres que están entrenados aquí y fuera del país. Ok. ¿Y cuántas unidades de movilización, de desplazamiento tiene usted para tener? Bueno, no, ahí no, ya ahí hay un problema porque nosotros camiones no tenemos. Y entonces usted piensa que con 12 hombres trabajando a mano pelada, usted está preparado para darle atención a todos los ciudadanos que viven en esta provincia, y el público se paró a aplaudirme. Al otro día él tuvo la cortesía de enviarme un correo pidiendo disculpas. Sí. Pero me han pasado esas dos, sí, evidentemente, que son, qué sé yo, esas reacciones normales del ser humano, y que tú siempre tienes que estar preparado para una respuesta que sea elegante, no, digamos,
que no vaya a molestar a la persona, pero que la persona quede satisfecha con tu respuesta. Ese amigo de San Pedro, él quedó satisfecho cuando se le explicó lo del silicato bicálcico, silicato tricálcico, aluminado. Entonces, y yo estoy seguro que jamás en una conferencia ha vuelto a decir, mire, yo esperaba aquí una explicación científica de este tema. Tú sabes que la gente dice que los campesinos, cuando escuchan a un charlista y no entienden nada, dice, se ve que ese hombre sabe, porque no ha entendido nada de lo que... Bueno, cuando Juan Bosch vino al país, de su largo exilio, recuerda que él daba unas charlas con un lenguaje directo, sí, muy llano, sencillo, muy llano. Muy sencillo. Y entonces él decía que muchos políticos dominicanos, para hacer alarde, ¿verdad?, de cultura, usaban un lenguaje no asequible a la mayoría del pueblo. Entonces él puso un ejemplo, que cuando un político decía, eso entraña una traición a la ética revolucionaria, para un campesino entraña es las vísceras de un animal, y ética es sinónimo de tuberculoso. Sí. Entonces él asumía, eso es una, ¿cómo es? Eso constituye un mondongo a la tísica revolucionaria. Sí. Sí. Mire, y es muy difícil, parece mentira, es muy difícil hablar con sencillez. Es más difícil que hablar de una manera usando giros inusuales. Sí. ¿Por qué? Porque ya el intelectual, el lector, tiene esas palabras y las usa con normalidad. Claro. Para entonces simplificar el lenguaje, tiene que hacer un esfuerzo. De traducir. Claro. El intelectual que está hablando para el público sencillo, o el académico, el científico que está hablando para el público sencillo, él tiene que ir traduciendo en su mente, antes de soltar las palabras, cada palabra en el lenguaje que lo entiende ese público. Porque es como que tú llegues a Navarrete o llegues a Puerto Plata a dictar una conferencia en árabe o en hebreo o en ruso. Nadie te va a entender. Claro. Entonces la idea no es tú hablar y que la gente no te entienda. Eso es lo contrario. Es que la gente te entienda. Es preferible, si tú eres ruso, tú eres alemán, tú eres francés, hablar un mal español y que la gente te entienda, que tú hablar un perfecto idioma materno tuyo y que nadie te haya entendido. Claro, claro. Nadie. Entonces, eso pasa con la ciencia. Es mucho mejor tú bajar el nivel científico al lenguaje diario de ese ciudadano, que cuando tú le pones una comparación de su vida diaria, esto es como tal cosa, ya él lo entiende, ya él sabe qué es. Cuando tú vas a explicar la capacidad de carga de un suelo, la respuesta sísmica de un suelo, por qué se produce el terremoto, por qué se caen las estructuras, tú tienes que explicarlo en un lenguaje tan sencillo que hasta el niño te entienda. Te puedo decir que en mi caso particular me he encontrado con niños que están muy entusiasmados con el tema de la sismicidad, con el tema del clima, le dicen a sus padres que quieren estudiar eso, porque ellos han entendido cada palabra, y al entender cada palabra han comenzado a enamorarse de esa disciplina, de la meteorología, de la climatología, de la sismicidad, de la geotecnia, del medio ambiente, de cualquiera de esos temas que uno siempre aborda con ustedes en los medios de comunicación, porque la idea es que tú te sientas en el momento en que estás en la televisión como si tú fueras un profesor que está frente a un grupo de niños impartiendo una clase sencilla de matemáticas. Tú dices, bueno, ¿cómo yo le explico al niño una suma de quebrados? Yo era maestro de escuela primaria. Y entonces una de las mayores dificultades que tenían los niños de escuela primaria era entender los quebrados. Sumas, resta, multiplicación y división de quebrados. Yo decía, mire, no se asuste, esto es sencillo. Usted ve, usted tiene aquí un medio más un tercio. ¿Sabe cómo se suma eso? Primero usted coge el número que está aquí arriba y lo multiplica en cruz por el que está aquí abajo. Ok, y usted lo pone aquí. Luego, este símbolo que está aquí, si dice más, usted lo pone aquí como más. Si dice menos, usted lo pone aquí como menos. Y luego ahora multiplica el de arriba de aquí en cruz por el de abajo de aquí. Y lo que le da, lo pone aquí. Ya lo hizo, ok. Entonces ahora póngale una rayita debajo. Y ahora coja el que está abajo aquí y multiplíquelo por el que está abajo aquí. Y ese resultado póngalo aquí. Y ya. Ese es el resultado de esa suma de quebrado. Mario,
A los 3 días, todos los niños de la clase, que eran alrededor de 55, todos dominaban la suma, la resta, la multiplicación y la división de quebrada. En 3 días. 3 días que no son 3 días, realmente son mediodía. Sí. Porque en ese entonces se daba clases de 8 de la mañana a 12 del día. Empezaba la clase a las 8, recreo a las 10 y a las 12 el timbre de irse a su casa. Realmente era mediodía. Y cuando tú calculas, tú dices, bueno, la clase de matemáticas es 1 hora dentro de su horario de la semana. Quiere decir que cuando tú tienes 3 días dando clase de matemáticas ahí, en realidad son 3 horas que tú has invertido. Porque te ponen, por ejemplo, matemáticas de 9 a 10. Y se repite cada día, de 9 a 10 matemáticas. Así era antes, no sé cómo es el modelo ahora, pero era así. Por ejemplo, te daban gramática de 8 a 9. Lengua española, de 8 a 9. Matemática de 9 a 10. Entonces ya tú tenías que cambiar la asignatura. Y en ese entonces habían 2 modelos de enseñanza. Uno era profesor completo para curso y otro era profesor completo para asignatura para todos los cursos. Por ejemplo, si tú eras el profesor de ese curso, tú tenías que dar toda la asignatura de ese curso. Tú eras dueño de la docencia en esa aula de toda la asignatura, naturales, sociales, matemáticas, gramática, todo. Y otro modelo que había, que se cambiaba después, era que tú eras, por ejemplo, el profesor de matemáticas para todos los cursos. Entonces tú ibas a este curso primero, terminaba tu clase de matemáticas, cruzaba este curso a dar matemáticas. Terminaba ahí, te iba al otro curso a dar matemáticas. Lo cierto es que tú lo que tenías era 1 hora para dar matemáticas. Y en esa hora tú tenías que garantizar que los niños aprendieran lo que tú habías llevado como herramienta de enseñanza para ese día. ¿Cuál era la técnica? Hablarlo en el lenguaje más sencillo que el niño pudiera entender para que él sintiera que había aprendido. Cuando tú lo habías explicado 4, 5, 6 veces, y tú decías, ¿quién quiere venir a la pizarra? Se nublaba el salón de manos levantadas. Todo el mundo quería ir a la pizarra a hacerlo, porque todo el mundo lo había entendido. Si tú como maestro quieres saber si todos los niños entendieron lo que tú explicaste, al final de la explicación, tú dices, ¿quién quiere venir a la pizarra a explicarlo? Si tú ves que todo el mundo levantó la mano y tú ves la rapidez con que lo levantan, es confianza y seguridad de que aprendieron. Y ahí es donde yo creo que tiene que ir el modelo educativo, ¿sí? Enseñarle al niño lo complejo de manera sencilla. Porque entonces él dice, pero esto no era tan complicado como yo creía. Eso es lo que yo he hecho con la geología, eso es lo que yo he hecho con la sismicidad, eso es lo que yo he hecho con la climatología. Explicarlo en un lenguaje tan sencillo que el ciudadano de a pie, el que no es ni siquiera bachiller, lo entiende, y cuando él lo entiende dice, pero ahora yo sé mucho de esto. Y a veces de broma te dicen, yo sé tanto como usted. Yo fui un día al Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros y cuando salía me llama un señor. Me dice, ingeniero, hágame el favor, venga acá. Yo me acerco al señor, digo, a sus órdenes, señor. Me dice, mire, usted sabe que los terremotos que se producen en Puerto Plata, como el del 2003, es porque la placa tectónica de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe, acumula mucha presión y cada 40, 50 años eso rompe la roca y viene el terremoto. Digo, así es. Digo, pero usted conoce muy bien el tema. Me dice, ¿usted sabe dónde yo aprendí eso? Digo, no, señor. Viéndolo a usted en la televisión. ¿Sabe quién era? El yunyunero. Increíble. El yunyunero que vende yunyun frente al Palacio de Justicia en Santiago de los Caballeros. Oye. Esa experiencia la viví con ese señor a quien no conocía. Y ese señor me llamó para relatarme eso, explicarme eso. Y era una manera de él darme a entender que él había aprendido, que él tenía capacidad para entender, para aprender y sobre todo para explicar en los mismos términos que lo explicas tú cuando estás en la televisión. Y qué bueno que sea así, porque cuando un ciudadano de ese segmento social domina una variable científica de ese tipo, que para él es complicada en principio, pero que ya él la puede desmenuzar frente a su familia, frente a sus amigos, frente a sus vecinos, y te la explica a ti, porque te ve a ti como el que estuvo explicando eso, él siente orgullo de lo aprendido. Si lo hiciéramos así con más frecuencia,
usar los medios de comunicación para transmitir conocimiento a la población, otra fuera la sociedad en su conjunto. Sí. Tú sabes que hay gente que domina una ciencia y sin embargo no resulta buen profesor. Así es. Yo recuerdo que al principio, como ocurre con todo lo que pasamos de 15 años de edad, yo seguí escribiendo un tiempo en la maquinilla, ya cuando tenía una computadora que me había regalado mi hijo. Y entonces me inscribí con un profesor que sabía muchísimo, más que todo el mundo quizás, y me metió tantas cosas en la cabeza que no tuve fija una sola. Entonces yo dije, caramba. Entonces un hermano mío me dijo, mira, te tengo el profesor. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba igual que tú, que busqué un profesor con demasiado conocimiento y ahora fui donde otro que lo primero que me dijo, ¿con qué objeto tú quieres aprender a dominar el computador? Y él le dijo, y entonces él se encuadró fundamentalmente en eso. Ajá. Cuando yo fui, me dijo, don Mario, ¿para qué usted viene aquí a aprender a usar la computadora? Le dije yo, bueno, yo soy periodista, escritor, fundamentalmente para escribir y enviar a los periódicos y claro, poder leer, poder escuchar música, en fin. Me dijo, está bien. Entonces cuando yo le dije, ¿cuánto te cobra? Bueno, 2 clases semanales, tanto. Yo dije, mira, te voy a dar el doble para que me dé 4 días, 4 horas en vez de las 2. Ok. En 10 días ya yo dominaba muchísimo. Y ahí tuvo mucho que ver la facilidad de explicarte a ti lo que yo necesitaba. Cómo tú entrar a esa herramienta, cómo usar un Word para escribir tus artículos y mandarlo al periódico, o cómo navegar en la internet para tú acceder a una información de referencia que tú estás buscando. Es decir, irse a lo básico, porque hay herramientas de la computadora que tú no necesitas y que yo no necesito. Entonces no hay que gastar tiempo en eso. Es como las matemáticas. Las matemáticas tienen una parte sencilla, una parte intermedia y una parte compleja. La que menos se usa es la parte compleja. Entonces no gastemos tiempo complicándole la cabeza al niño con una herramienta compleja que él no la va a usar ni hoy ni mañana. Vamos a concentrarnos en lo que él va a usar hoy, mañana, pasado, en su diario vivir. Y él se va a sentir en capacidad de dar respuesta a muchos de los problemas de la sociedad. Es así. Tú sabes que los economistas tienen fama de que usan un lenguaje, ¿verdad? Sí. Propio con los términos de la ciencia económica y la gente casi nunca los entiende. Es así. Mi hijo, Milovan Pérez, él exponía en los medios y la gente de la calle me decía, mira, me encanta el hijo tuyo porque es el único economista que yo entiendo, porque él mismo, lo mismo que estamos hablando, él trataba de hacer asequible a la mayoría. Traducir el lenguaje técnico al lenguaje sencillo, al lenguaje de la mayoría. Es decir, tú tienes que hablar para la mayoría. Si en un auditorio tú tienes 500 personas, 450 hablan español y 50 hablan inglés, entonces habla en español. Pero si es al revés, yo he ido a dictar conferencias a Estados Unidos y cuando yo he ido con mi presentación en español y me he encontrado que el auditorio es de habla inglesa. Entonces me dicen, no, pero tú puedes decir, no, espérate, la idea no es yo hablar y que la gente no entienda. Si el auditorio es de habla inglesa, vamos a hablar en inglés. Yo prefiero hablar un mal inglés y que me entiendan, y no un correcto y elegante español y que nadie me entienda. Y pues no tiene gracia, porque toda esa gente va a estar ahí mirándose a la cara uno con otro, diciendo, ¿y qué estará diciendo este señor? Entonces, mucho mejor un mal inglés con un acento que se vea que es propio de un hispano, que no es un inglés ni es un norteamericano que lo está pronunciando, que hay un acento marcado, pero que se entienda. Y entonces ya ahí la gente le presta atención al tema, entiende el tema y luego te hace preguntas y hasta te la hace de forma lenta para que tú entiendas bien la pregunta, porque sabe que esa no es tu lengua materna, pero la gente te entendió. Ese es el esquema, ese es el símil, ese es
concepto comparativo que tenemos que usar cuando vamos a hablar de un tema específico, de meteorología, de terremotos, de medio ambiente, de minería, que la gente entienda. Por eso fue lo que me pasó lo de San Pedro, porque yo hablé tan sencillo, que el individuo entendió, dice, eso no es científico lo que usted me está diciendo, porque yo no he escuchado ninguna palabra complicada, sí, rebuscada, no entendible. Hay gente que cree que el lenguaje científico es aquel lenguaje que no se entiende, que es complicado, y no sabe que el que verdaderamente domina la disciplina científica de la cual está hablando, llega a un nivel tal que te lo traduce en un lenguaje que tú crees que te está hablando en el parque y que aquello no tiene ciencia, pero cuando tú revisas despacio todo lo que te ha dicho, dices, pero ven acá, aquí hay un contenido de mucha profundidad, solo que me lo ha puesto en palabras que yo entiendo, y como yo he entendido todas las palabras, ahora yo me he creído que he llegado a dominar la disciplina. No, es que el expositor ha bajado el nivel a tu nivel para que tú entiendas todo, y entonces ya luego tú gradualmente puedes ir subiendo al nivel de él, consultando libros, revistas o artículos relativos a ese tema. Claro, incluso leí un artículo de un escritor latinoamericano, no recuerdo cuál, porque yo tenía como algunos 15 años, y me sorprendió una frase que él puso en una de sus obras que decía: nunca me he considerado lo suficientemente culto como para hablar o escribir con sencillez. Fíjate, óyeme, sí. A mí me chocó, yo muy joven, digo, caramba, sí. O sea, que él consideraba que para escribir y hablar con sencillez había que ser muy culto. Claro. Y es verdad, ¿sabe por qué? Porque si uno va a usar una palabra de escaso uso, para buscar un sinónimo tiene que ser culto, claro, para saber cuáles sinónimos puedo usar para sustituir ese. Y que ese sinónimo esté al alcance de todo el público que está ahí presente. Sí, me decía un amigo de que si tú le dices a una mujer prostituta, ¿verdad? La insulta. La estás insultando. Pero si le dices meretriz, ella te da las gracias antes de ir al diccionario. Sí. Vamos a hacer una pausa porque el camarógrafo Fernando está tan absorto en lo expuesto por nuestro invitado, el ingeniero geólogo Osiris de León, que a él se le ha olvidado que hay que hacer pausas para ofrecer consejos de interés para nuestra teleaudiencia. Volvemos. Muchos de nuestros teleaudientes se preguntarán, caramba, pero Mario Emilio no ha puesto a su invitado estelar en materia de desastres naturales a hablar de estos fenómenos. Pero yo quise que la gente conociera al ser humano, que lo ve con mucha frecuencia en los medios, y yo, sin ser adivino, porque si fuera adivino, quizás me sacaría la lotería semanalmente, pero yo considero que él, que va a muchos programas, lo hace fundamentalmente, más que para tener, ¿verdad?, la reputación y la popularidad que tiene y que ya la mayoría de la población lo conoce, es para servirle al país, porque él sabe en su interior, y lo sabemos los que lo vemos en los medios, que muchas veces por una exposición suya ha habido salvamento de vidas, y fuera de cámara él nos narró algo que quiero que repita para ustedes. Gracias, Mario. Sí, mira, es que fuera de cámara estábamos diciendo que el 11 de marzo del año 2007 yo estaba en la Z101 junto con Luis Carvajal haciendo un programa con Edith Feble y Patricia Solano. En aquel segmento se llamaba Voces Propias. Nos habían invitado una semana antes para hablar de los daños que había provocado la tormenta Noel, que había entrado por la zona de Barahona y Pedernales y había hecho mucho daño en la región suroeste, en Bonao, en Cotuí, en Maimón, en toda esa franja había hecho mucho daño. Pero nos invitaron una semana antes, eso estaba puesto en agenda, llegamos
y coincidió que el día del programa estaba entrando una tormenta subtropical que era Olga y que no estaba previsto que esa tormenta viniera. Entonces ya terminando el programa, en los últimos 5 minutos, me pregunta Patricia, dice, pero se está hablando de una tormenta que viene por ahí cerca de Higüey. ¿Qué podría pasar con esa tormenta? Y yo explico que esa tormenta tiene la ruta de pasar por encima de la presa de Tavera y de la cuenca que alimenta la presa de Tavera, que son el río Yaque del Norte, el río Jimenoa y el río Bao. Y digo que la presa está llena, que la presa está en la cota 325 y que la cota máxima operacional es la 327.50 y que en consecuencia no hay espacio para almacenar toda el agua que va a entrar a medianoche. Que lo que hay que hacer es evacuar la gente temprano, la que vive a la orilla del río Yaque del Norte, y entonces comenzar a aumentar el caudal de salida, que en ese momento estaba saliendo 104 metros cúbicos por segundo por el desagüe de fondo, fruto de turbinación, pero que había que subirlo a 200 metros cúbicos por segundo en una hora, luego en otra hora a 300, luego en la siguiente hora a 400 y luego en la siguiente hora a 500. No se puede en el Yaque verter más de 500 metros cúbicos por segundo porque inunda. Entonces tú puedes producir una crecida, pero no una inundación. Es decir, no es lo mismo sacarte a ti una pinta de sangre como donante que sacarte 10 pintas de sangre. Claro. Entonces no es lo mismo 500 metros cúbicos por segundo que 5.000. 500 metros cúbicos por segundo hay una crecida, pero no hace daño. Por encima de ahí ya hace daño, ya hay una inundación. Cuando lo explico, ya ahí terminó el programa, pero Willy Rodríguez, el director de la emisora, que es un hombre muy pendiente al tema de desastres naturales, escucha eso y sale corriendo para la emisora. Y no me deja ir, me dice, no, espérate, tú no te puedes ir porque lo que tú has dicho es un tema muy delicado. Y eso hay que abordarlo. Entonces, seguía el segmento de Casiarte con Casiana del Rosario. Y Willy Rodríguez le dice a Casiana, mira, Casiana, este señor ha dicho una cosa que es muy importante. Y eso tenemos que repetirlo otra vez. Vamos a coger el segmento tuyo de arte para que hablemos de eso. No, cómo no hay problema. Y cogimos el segmento de media hora de Casi Arte y hablamos de eso, Willy, Casiana y yo, y seguí explicando. Y Luis Carvajal. Termina ese segmento y comenzaba el gobierno a la tarde, que era con Consuelo de Pradel, Víctor Gómez Berger, Sergio Elena, etc. Entonces, Víctor Gómez Berger cuando llega dice, mira, esto tiene más importancia de lo que uno puede imaginarse, porque esto puede implicar salvar vidas o perder vidas. Vamos a seguir hablando de esto. Para no cansarte la historia, duramos hasta las 10 de la noche en ese tema, Mario. Y en ese interín hubo funcionarios del gobierno que llamaron a la emisora para decir que eso que se estaba diciendo de esa forma, esto era una alarma, que ahí no iba a pasar nada. Lo cierto es que a la medianoche, tal y como habíamos advertido, entró la crecida pico, se terminó de llenar la presa, hubo que abrir las 6 compuertas radiales de Tavera, se vertieron 5.350 metros cúbicos por segundo, se inundó Santiago, murieron 300 personas, se destruyó toda la plantación de bananos de toda la línea noroeste con pérdidas de más de 4.500 millones de pesos. Y al otro día hubo que ir para allá. Yo fui con un amable Aristi Castro y Ramón Rogelio Genao y Pedro Bretón en su helicóptero, en el helicóptero de Amable, que estaba en la liga en ese entonces. Y allá nos encontramos con gente que nos dijo, mire, gracias a lo que usted dijo ayer tarde, nos salvamos, porque nosotros vivimos ahí a la orilla del río, oímos lo que usted dijo en la Z y nosotros sí nos salimos, nosotros no esperamos a que viniera a medianoche al río y se botara, nosotros nos salimos temprano, nos fuimos para unos parientes. Y tú sentir la satisfacción de haber contribuido a salvar vidas, te da la tranquilidad de que los medios de comunicación, Mario Emilio, deben utilizarse para ese servicio a la población. Que si lo que tú dices aquí en tu programa salva una vida, ayuda a resolver un problema, no hay nada que tenga más valor que eso. El principal papel de los medios de comunicación es servir a la población. Y cuando tú le dedicas tiempo a esto y yo le dedico tiempo a esto,
es para la población. En este tiempo tú pudieras estar haciendo otra cosa, descansando en tu casa, yo podría estar descansando en mi casa o elaborando un informe técnico de todos los estudios que estamos haciendo siempre en el país y en el extranjero para proyectos de ingeniería, para carreteras, para presas, para puentes. Nosotros hacemos estudios aquí y en diferentes partes del mundo. En Puerto Rico hacemos estudios, en Haití, en diferentes partes. Entonces, ¿qué ocurre? Si este tiempo uno lo dedica a la población, es buscando llevar orientación, es buscando llevar conocimiento, es buscando llevar respuestas a problemas. Tú ves que estamos en medio de una sequía, ¿cierto o no? Claro. Pero yo lo había dicho en agosto pasado a los medios de comunicación, lo había publicado en un artículo, se lo dijimos al presidente de la República en una presentación que hicimos allá. Mire, los análisis numéricos nos dicen que para final del 2018 y principio del 2019 vamos a tener una sequía. ¿Qué decisión tomó el presidente de la República en ese momento? Que no se autorizara la tercera cosecha de arroz porque no iba a haber agua para esa siembra de arroz. Y así se hizo. Y yo sé que ahora los productores de arroz lo están entendiendo. Que cuando se les dijo en agosto no era por no ayudarlos, sino porque no iba a haber agua para fin de año 2018 y principio del 2019. Y ahora cuando tú ves que esta semana el Senado de la República ha emitido una resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo que declare la línea noroeste en estado de emergencia por la sequía, se valida eso que dijimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú aportas los pequeños conocimientos que tú tienes sobre un tema, cualquiera, el médico, el abogado, el ingeniero, el economista, el geólogo, el periodista, y eso le sirve a la población se siente agradecida de que tú hayas contribuido a alertar de un problema que podía hacerle un daño mayor a la sociedad de no haber estado alertada. Si la población no hubiera estado alertada desde agosto, que íbamos a tener esa sequía, los daños hubieran sido mayores. Y las pérdidas económicas en el sector agropecuario hubieran sido mayores, porque mucha gente se hubiera metido en cosecha que no hubiera podido terminar por falta de agua. Y entonces quedar enganchado con el banco. Y tú sabes, en el lenguaje de la calle, ¿qué quiere decir quedar enganchado con el banco? Claro. No tener tú una cosecha para tú vender en el mercado y con eso pagarle al banco. Y ahora tú no sabes cómo pagarle al banco. Sin embargo, el Banco Agrícola le dijo a la gente, no se metan en crédito para arroz porque para fin de año no va a haber agua. Y para principios del año que viene tampoco. Entonces, usar el conocimiento para ayudar a planificar las actividades de una sociedad que busca prosperidad, pero que también busca seguridad. Y ese es el papel de los medios de comunicación, ayudar a que la población tenga ese conocimiento y utilizarlo como herramienta en su vida diaria para obtener el mejor resultado. Sí. Tú sabes que la humanidad ha tenido, yo no sé si la suerte o la desgracia, de ver cómo violentando todas las reglas del marketing político, de la publicidad política, y no por mal asesoramiento, Donald Trump, un hombre que ha demostrado un desconocimiento total de la ciencia política, ganó las elecciones en la potencia mundial que tiene mayor territorio bajo su mando y que incluso ha decidido el devenir histórico de gran parte de América Latina con sus intervenciones. Él dice que no cree en el cambio climático, aunque alguien me dijo que recientemente, frente a un acontecimiento donde se vio que el cambio climático era una realidad, por primera vez dijo, ah, caramba, yo pensaba que esto era una propaganda de los demócratas, pero parece que sí, que es verdad. El cambio climático, como estamos hablando de sequía, que en parte podría deberse a esa circunstancia, ¿qué es realmente? Mira, es eso mismo que tú planteas. Esa sequía que tú estás viviendo, que la está viviendo Centroamérica, Puerto Rico, Haití, parte de Cuba, Jamaica, es fruto del cambio climático. En el momento actual las temperaturas están subiendo en el Océano Pacífico, del otro lado de Centroamérica, del otro lado de México. Y entonces, al subir la temperatura, y que se espera que de aquí a mayo suban entre 1 y 1.5 grados Celsius, hay mayor cantidad de vapor de agua en el Océano Pacífico,
Y eso te deja el Atlántico, donde estamos nosotros, con menor cantidad de vapor de agua. Al tener nosotros en el Atlántico menor cantidad de vapor de agua, nosotros tenemos sequía por una disminución del régimen pluviométrico y ellos tienen exceso de lluvias de aquel lado por aumento del vapor de agua. Fíjate que en el 2016 y el 2017 tuvimos muchas lluvias. ¿Por qué? Porque teníamos el fenómeno de la niña, que es lo inverso del niño. Ahora tenemos un niño moderado del lado del Pacífico. Cuando tú tienes un niño del lado del Pacífico, tú tienes sequía en el Atlántico. Cuando tú tienes la niña, se cambia el panorama. La cantidad mayor de vapor de agua está aquí en el Atlántico y hay resequedad, hay sequía del lado del Pacífico. Por eso es importante llevar ese monitoreo permanente, como lo lleva la Organización Meteorológica Mundial, como lo lleva la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, la NASA, como lo lleva la NOAA, que es la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, y como lo lleva inclusive la propia FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Desastres en los Estados Unidos. Porque con ese monitoreo ayudan a la sociedad a prever. ¿Qué pasó en Nueva York? ¿Qué pasó en Boston? ¿Qué pasó en Chicago? ¿Qué pasó en Dakota del Norte? ¿Qué pasó en Minnesota la semana anterior? Que fruto de este cambio climático, en diciembre pasado, una corriente de aire cálido subió desde la parte norte de África, mayormente desde la zona de Marruecos, subió a los niveles que están por encima de la troposfera. Los fenómenos meteorológicos que tú y yo percibimos en el planeta están dentro de la troposfera, desde 0, que es donde tú estás, hasta 15 kilómetros de altura. Ahí termina la troposfera. Ahora, por encima de ahí tú tienes la estratosfera. En la estratosfera, entre los 15 y los 50 kilómetros de altura, tú tienes una masa de aire frío. 50 grados bajo cero, 70 grados bajo cero, 80 grados bajo cero, dependiendo de la altura. A mayor altura, menor temperatura. Y ese aire está siempre circulando. Es lo que llamamos un vórtice polar. Y ese es como un remolino que tú tienes todo el tiempo, pero de aire frío. Al subir este aire caliente desde África, el aire caliente pesa menos que el aire frío. Y el aire frío pesa más que el aire caliente. Por eso tú ves que en tu casa el equipo de acondicionamiento de aire está arriba. Y en este estudio, al camarógrafo que vea dónde está el acondicionador de aire, está arriba, no está abajo. ¿Por qué se pone el acondicionador de aire arriba? Porque el aire frío que él genera allá arriba pesa más y baja solo. Y el aire caliente que está abajo pesa menos y sube solo. Entonces genera una convectividad. Eso mismo tenemos en el polo norte y en el polo sur. Una corriente que gira, es el vórtice polar norte, y abajo en el polo sur otra corriente que gira. En este caso el aire caliente que salió de Marruecos subió al nivel alto de la troposfera en el polo norte, allá arriba en la estratosfera, y obligó a la masa de aire frío a desplazarse. Esa masa de aire frío cubrió la Siberia, cubrió el Polo Norte, cubrió todo Alaska y cubrió parte de Estados Unidos. Y de repente tú tenías en Chicago una temperatura de 40 grados bajo cero. Tenías en Minnesota una temperatura de 45 grados bajo cero. Y tenías eso mismo alrededor de los Grandes Lagos. Fruto de eso murió gente. Ahora, lo habíamos advertido antes de que la gente muriera, que esas temperaturas extremas iban a ocurrir. ¿Qué pasó, Mario? Que 72 horas más tarde, esas temperaturas desaparecieron. Y donde tú tenías menos 40 grados Celsius, de repente tú tenías ahora más 10. Quiere decir que menos 40 más 10 son 50. Te cambió la temperatura a 50 grados Celsius en apenas 48 horas y 72 horas, fruto del cambio climático. Y eso es lo que Donald Trump está entendiendo, porque cuando el frío polar golpeó Chicago, golpeó a Dakota del Norte y golpeó a Minnesota, él puso un tuit diciendo: cambio climático, ¿dónde estás? Te necesitamos urgentemente, ven, porque era un tuit burlesco, se estaba burlando de eso. Pero al ver que la temperatura volvió y subió abruptamente, tanto como bajó, se convenció de que la respuesta que le había dado la NASA, que le decía: no, espérese, esto es un vórtice polar lo que tenemos, pero ese vórtice polar va a ceder dentro de 2 días y medio, a lo sumo dentro de 3 días, y las temperaturas volverán a ser normales. Y Oye, así fue. Indudablemente que la ciencia, mi querido amigo
el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia, en su programa, ¿verdad? Que siempre él tiene una intervención importante en la receta médica de la Z, cuando un oyente llama y le dice, mire, es verdad que la religión ayuda a curar enfermedades, y entonces él siempre da la misma respuesta, dice, bueno, ayuda porque los problemas siempre tienen una carga psíquica y somática. Ahora bien, lo mío es la ciencia, y la ciencia ha ido avanzando. Lo que lamentamos los que pasamos de 15 años de edad es que parece que las células madre han ido demasiado lento y que uno estará ya, ¿verdad?, firmando con los cachorros después, antes de que adquieran ya no solamente el efecto terapéutico, sino que sea autorizado por los gobiernos. Eso va muy Pero lento. está avanzando rápidamente el tema de las células madre y el tema del PRP, el plasma rico en plaquetas. Se está utilizando no solamente para el tratamiento de enfermedades, sino para un tema de autorregeneración celular a los fines de que la vida del ser humano se pueda proyectar mucho más. Es más, se piensa que a la vuelta de 30, 40 años será fácil ver una persona de 120, 130, 140 años de edad con suma vitalidad como si tuviera 50. Bueno, uno puede hablar de cualquier tema con este hombre, y recordé que oyendo un programa esta mañana, decía en elogio a uno de los comparecientes, de los invitados al programa, decía una de las productoras, pero este hombre parece que nació con el diploma de bachiller. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.